la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Muy bendecido día. El Señor nos regala esta nueva ilusión, este nuevo día, esta nueva esperanza que también nos habla hoy en el Evangelio. Una esperanza. El Evangelio del Señor siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo que nos motiva a seguir hacia adelante. Entonces hoy el Señor dice que sí, hay ciertos procesos que debemos de pasar mientras vamos de camino en esta vida, porque no debemos de olvidar que somos peregrinos en esta tierra, que vamos caminando. Entonces hay cosas, hay procesos, hay circunstancias que debemos atravesar, pero el Señor nos dice que hay una esperanza de que podamos entrar a su reino. Entonces pidámosle al Señor que hoy nos ilumine nuestros sentidos, que abra nuestros oídos de discípulo para que podamos escuchar y entender su palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, contemplando la palabra que eres tú mismo, contemplando, Señor, la Sagrada Escritura. Permite que podamos hoy escucharte, que podamos entender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos abra nuestros oídos del alma, del Espíritu, para que podamos estar atentos a lo que tú, Señor, quieres comunicarnos el día de hoy. Gracias, Padre, porque nos has permitido un día más de vida. Gracias por el aliento que podemos tener, que podemos respirar, que podemos ver, que podemos hacer uso de los sentidos que nos has dado. Permite, Señor, que hoy podamos poner en marcha nuestro sentido de la escucha, para que podamos escuchar, nuestro entendimiento también para poder entender lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues como les decía, hoy meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy vemos a Jesús en una predicación. En ese tiempo todavía, incluso como hacemos hoy en nuestras iglesias, se leían las escrituras y pues habían personas que ya estaban designadas para hacer lo que hoy le llamamos nosotros la homilía. Entonces, al parecer Jesús en estos tiempos, para darse a conocer a la gente, él había tomado la palabra y la tomaba sin duda en otras ocasiones. Entonces se lee esta lectura, pero él dice, ustedes han escuchado, y ahí empieza ustedes han escuchado, pero yo digo. Entonces no es que el Señor esté criticando, por decir de cierta forma, la Escritura. Al contrario, lo que pasa es que Él nos trae una ley diferente, basada siempre en la misma Escritura, pero acordémonos que Él es el Señor
Entonces, Él lo que nos quiere es comunicar una ley diferente que nos va a, en cierta forma, purificar el corazón, para que caminemos con una mirada más centrada, más puesta en Dios Padre, para agradarlo a Él. Entonces dice, se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Entonces eso también hoy en día, si alguien mata a alguien, pues tiene que enfrentarse a un juicio y por lógica pues va a pasar muchos años en la cárcel. Pero dice el Señor, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. Entonces aquí el Señor está comparando que lo que la ley decía, que el que ha matado tiene que ir a juicio. Ahora el Señor dice, si yo me enojo con mi hermano, si yo me enojo con mi amigo, quizás no un hermano de sangre, pero somos hermanos todos en Cristo Jesús. Entonces Él dice que es parecido o igual a matar a alguien. O sea, el Señor, de verdad que este evangelio tenemos que hablarlo como lo dice. Entonces el Señor está siendo bien claro con nosotros. Dice que tanto pesa matar a alguien como enojarse con el hermano. Entonces podremos decir, pero depende, quizás, no, depende del amor que haya, porque el Señor también dice, el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo, si lo ha tratado de renegado de la fe. Entonces, en aquellos tiempos, llamar a una persona renegado de la fe era como dijéramos hoy en día a ponerlo en mal o insultarlo, hacer, o sea, un chisme, digamos, poniendo en mal a cierta persona o a otra persona. Entonces lo que hacemos es denigrar la credibilidad de esa persona. Entonces eso era llamarlo renegado de la fe, era como hacer que nadie creyera en las palabras o en el testimonio de aquella persona, difamarlo. Entonces con esas cosas son las que el Señor nos pide que tengamos cuidado, porque llamarlo renegado de la fe, acordémonos también que la fe es un don de Dios. Entonces si nosotros nos ponemos a criticar a una persona porque tiene fe o porque no tiene fe o porque vive la fe de diferentes formas, acordémonos que cada ser humano es diferente. Hasta hay un dicho por ahí que muchas veces lo decimos, que cada cabeza es un mundo. Entonces, en llamar a una persona renegado de la fe, es, como decíamos, eso, digámoslo así, es un insulto, porque le estamos quitando la credibilidad a aquella persona, estamos difamando. Entonces eso es lo que va a llevar a que aquella persona pierda la confianza quizás que tenga con las demás personas. Entonces por eso el Señor dice, tiene el mismo sentido que como se le había dicho a los antepasados, no matarás. Entonces con esto quizás estamos matando con la lengua, porque estamos difamando a aquella persona. Entonces el Señor hoy nos dice eso, que tengamos cuidado con eso, porque eso es merecedor de juicio. O sea, será juzgado también. Entonces dice Romanos 13:8, dice, no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben. Amor mutuo. Entonces, si tenemos, dice San Pablo a los romanos, si nos debemos amor unos con otros, entonces ¿por qué vamos a criticar a las personas? ¿Por qué vamos entonces a hacer cosas para que aquella persona pierda una credibilidad que quizás le ha costado años? Pero quizás porque a veces a nosotros no nos parece como aquella persona piensa, o a la otra persona no le parece como nosotros pensamos y empieza a difamarnos. Y así quizás muchas veces nos hemos encontrado en la vida con personas que pues no somos moneditas de oro, como dicen, para caerle bien a todo el mundo. Entonces hay personas
que nos ven quizás de otra forma diferente a como ellos son, y empiezan a criticarnos, a bajarnos muchas veces la moral. Entonces uno como que piensa a veces, no, yo no puedo seguir en este caminar porque de verdad que no hay credibilidad. Nadie va a creer lo que yo estoy diciendo, nadie va a creer lo que yo estoy pensando, nadie va a creer que hasta el mismo Señor me está comunicando ciertas cosas, porque hay personas que se encargan de eso, de bajarle la credibilidad a las demás personas. Entonces dice San Pablo que nos debemos amor mutuo los unos a los otros, dice, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos no conocen adulterio: no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en unas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo. Entonces, ¿por qué el Señor insistía? Hace unos días también Él decía, hablaba de los mandamientos. Cuando alguien se le acercó y le dice cuál era el mandamiento número 1, entonces Él le dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser, pero a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? No es que los otros mandamientos quedan sin valor, no es que los otros mandamientos ya no importan o que no los debemos de cumplir. Ayer el Señor decía que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra se cumplirá hasta la última tilde y el último punto. Entonces, no es que los otros mandamientos no tengan valor. Lo que pasa es que si nosotros vivimos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vivimos en el amor, entonces va a ser más fácil cumplir los otros mandamientos. Porque si vivimos en el amor, ya no va a haber necesidad de que se critiquen unos con otros. Porque va a haber ese entendimiento de que se debe amor uno con otro. Entonces, el amor va a ser muy importante para cumplir estos preceptos que el Señor nos enseña el día de hoy. Entonces dice, en verdad les digo que trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía en el camino al juicio. O sea, si sabemos que hay algo quizás en contra de nosotros y alguien nos busca arreglar las cosas, debemos arreglarlas. O si nosotros sabemos que quizás tenemos algo con alguien, tratar de arreglarlo mientras estamos caminando en este mundo, porque dice el Señor, o prefieren que te entreguen al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, el Señor nos enseña y quiere que nosotros preparemos nuestro corazón, que nos purifiquemos, que nos saquemos de nuestro interior quizás todos pensamientos negativos que tengamos hacia otras personas. O si alguien las tiene en contra de nosotros, pues orar por esas personas. Ya dice San Lucas que supliquemos por aquellos que nos tratan mal, aquellos que nos critican, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que nos ponen en mal, que supliquemos por ellos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces el Señor dice ahora en su Evangelio que arreglemos las cosas mientras vamos de camino, porque si no vamos a ser metidos en la cárcel. Pero ahí dice algo muy importante, que dice que no saldrán de ahí hasta que hayan pagado el último centavo. Entonces, esto es lo que la iglesia nos enseña a nosotros hoy como el purgatorio. Hay esperanza para aquellos que pues, como decíamos antes, cada cabeza es un mundo y mucha gente quiere quizás vivir su vida a sus propias expensas y no se dan cuenta que hay un Dios que nos puede salvar de una muerte eterna. Entonces, pero dice el Señor que hay otra oportunidad para aquellos que quieran vivir su vida así. Van a tener que entrar a la cárcel, o vamos a tener quizás, porque no sabemos. Hasta el día en que el Señor nos llame sabremos si es que hemos pasado la prueba, si es que hemos ganado esa entrada al cielo, o vamos a ir a esa cárcel de la que habla San Mateo hoy. Esa cárcel que es el purgatorio, donde tendremos que ser purificados
donde tendremos que ser preparados, lavados, para poder entrar al reino del cielo, donde no entra nada manchado. Entonces, que el Señor nos ayude, el que es luz, que nos ilumine a través de su Santo Espíritu, para que podamos caminar rectamente durante estemos en esta vida y podamos serle fiel en el amor, en la constancia, ser fieles al Señor en el trato a los demás y ser humildes, y si nos tratan mal, pues ponerlos en las manos del Señor, porque siempre va a haber gente quizás que no le guste nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, pero tratemos de vivir en el amor de Cristo y así podremos caminar confiados en que si algo nos ven mal, pues el Señor quiere que viva así. Entonces no es a mí que están criticando, no es a usted que están criticando, es al Señor, porque si estamos siguiendo sus pasos, sus mandamientos, si estamos siguiendo las formas de ser de Cristo, si estamos imitando su forma de ser, como Él fue en esta tierra como humano, entonces no importa que digan que lo que quieran decir de nosotros. Somos cristianos, creemos en un Cristo vivo, un Cristo que nos dice que hagamos lo que Él hizo, que seamos amorosos, que seamos misericordiosos, y muchas veces hasta por eso quizás hay personas que no les gusta que practiquemos la misericordia. Así que meditemos hoy en esto, meditemos en nuestro caminar y que el Señor nos ilumine, como decíamos, para que caminemos en rectitud, en santidad, en bondad y en misericordia con nuestros hermanos, especialmente en aquellos que solo pues quizás no están caminando en la verdadera luz, que solo ven la oscuridad, no pueden ver la luz más allá, pero que el Señor Jesús, que es ese sol radiante que nace de lo alto, los ilumine y que el Espíritu Santo les queme todas esas cosas que al Señor no le agradan, para que puedan caminar también en santidad y justicia. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos adviertes hoy en tu palabra que arreglemos nuestros asuntos mientras estamos de camino, para que no seamos lanzados a ese lago de fuego. Señor, tú que eres luz, ilumina nuestros pasos. Tú que eres luz, ilumina, Señor, cada lugar donde vayamos, para que podamos dar buen testimonio de ti, para que podamos ser sal y luz, como dice tu palabra, para las naciones, para nuestros hermanos. Y ayúdanos, Señor, con tu fuerza, con tu amor, a vencer, Señor, todos los obstáculos que a veces se nos presentan, que podamos, Señor, soportar quizás las críticas y todo aquello que quizás de nosotros no le agrada a los demás. Ayúdanos, Señor, a poderte imitar. Ayúdanos a poder, Señor, dar buen testimonio de ti, que se note en nosotros, para que así podamos, Señor, alentar a otros a que vengan al camino, a seguirte a ti, a imitarte a ti, como buenos cristianos. Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón. Este corazón, Señor, que muchas veces se turba, pero que tú, Señor, sabes cómo alentarlo, sabes cómo darle aliento de vida, sabes cómo tranquilizarnos. Gracias, Padre eterno. Ponemos este día en tus manos para alabarte, bendecirte, glorificarte y amarte. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, por habernos infundido de tu Santo Espíritu, que es el que nos guía, es el que nos da fuerza en los momentos de debilidad, el que nos sostiene para que no caigamos. Apártanos de las garras del enemigo, que podamos, Señor, seguirte y alabarte, bendecirte con santidad y justicia. Señor, bendice nuestros trabajos, bendice nuestras familias y bendice a todos aquellos, Señor, que hoy caminan lejos de ti, para que puedan encontrar el camino verdadero, para que puedan encontrarse contigo, Señor, tú que eres la luz, tú que eres, Señor, nuestro buen pastor, para que podamos seguirte y que tú nos dirijas para llegar a la vida eterna.
Gracias, Padre eterno. Bendice también a los enfermos, Señor, que hoy quizás están en la cama de un hospital o quizás en su hogar. Tú los conoces y tú sabes quién tiene más necesidad de ti, Señor. Socórrelos, ayúdalos. Y bendice, Señor, este día, bendice nuestra entrada, nuestra salida, y que podamos, Señor, ir a nuestros trabajos y regresar con bien. Bendice los alimentos que hemos de recibir. Gracias te damos por el cuidado que tienes, que no nos falta lo necesario, y te pedimos que también alimentes a aquellos que no tienen. Aliméntalos con alimento corporal, pero que no les falte el alimento espiritual. Y danos siempre, Señor, hambre y sed de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un excelente día y que el Señor los acompañe hoy y siempre. Bendiciones.